al 2-bromo, 3-metil, naftaleno. ¿Ya? Ese sería el nombre de la estructura. Vamos, seguimos. Acá tenemos otra estructura, mira. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Tenemos al metil y al bromo. Claro, en esta posibilidad, ¿no? Acá podríamos decir que la posición del bromo está en la posición 7 y el metil en posición 2, como que la estructura ha sido girada en el espacio, ¿no? Claro. Entonces, el nombre de la estructura va a ser 2-bromo 7-metilantraceno. ¿Ya? 2-bromo 7-metilantraceno. Claro. Claro, a ver, ¿cómo sería esto? Si a mí me preguntan cuál sería el nombre de esta estructura y yo tuviese la estructura así, ¿no? Me lo dan así. Tenemos aquí al antraceno. Y acá tengo al bromo. Y acá tengo al metil. Entonces, yo viendo así la estructura, yo podría decir, ¿no? Como las posiciones ya están establecidas, yo digo, esta posición es 1, esta posición es 2, esta posición es 3, ¿no? Esta posición es 4, esta posición es 5, esta posición es 6. Entonces, el bromo está en posición 3 y el metil en posición 6, sería un 3,6, ¿ya? Ahora, pero yo puedo girar la molécula en el espacio, ¿no? Puedo decir que puedo hacer rotaciones espaciales. Entonces yo puedo girar esta molécula de la siguiente forma. Trazo un eje de simetría y hago girar la molécula en el espacio. Al hacer girar la molécula voy a obtener como resultado esto de acá. Voy a tener al antraceno. Este bromo que estaba en la posición 3, al girar la molécula ahora se ubica en la posición 2. Y este metil que estaba en la posición 6, ahora está ubicado en la posición 7, ¿no? Ahí está, así mira. Así sería, ¿no? Entonces yo diré, la numeración ya está establecida. Entonces, si la numeración ya está establecida, esta numeración sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, el bromo está en posición 2 y el metil está en posición 7, 2,7. Ahí está, ¿no? 2,7 sería, pues, ¿no? 2,7. Eso sería. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos la menor numeración. Y la menor numeración sería para el bromo, pues, ¿no? Para el bromo. El bromo debería estar en posición 2, ¿no? Posición 2. En posición 2. Entonces, en 2, 7. 2, 7. ¿No? Entonces, de posición 3, 6, ¿no? Que estaba el bromo, lo hemos pasado a posición 2, 7, ¿no? A posición 2, 7. Y busco la menor numeración para el bromo, que sería 2, pues, ¿no? 2. Menor numeración, ¿no? Entre 3 y 2, 2 es el menor. ¿Ya? Entre 6 y 7, claro, claro, acá habría un problema porque son iguales, pues, ¿no? 7 sería el mayor y 6 el menor. Entonces, se busca la menor numeración para el bromo. Entonces, el bromo, para su menor numeración para el bromo sería 2, posición 2. ¿Ya? Así es. Claro, y ese sería el nombre. 2-bromo 7-metilantraceno. ¿Ya? Entonces, cuando buscamos la menor numeración y las posiciones son equivalentes, se podría decir, pasamos al orden alfabético y decimos por orden alfabético la letra B debe tener el menor número. Entonces acá la letra B
el bromo está en posición 3 y aquí el bromo está en posición 2. Entre 3 y 2, 2 es el menor. ¿Ya? Entonces sería 2 bromo, 7 metilantraceno. Ese sería su nombre. Muy bien, continuamos. Ahora, también puede girarse la molécula de esta forma, mira. Acá hay una rotación más que se puede hacer a la molécula. Acá hay otro eje de simetría y yo puedo girar la molécula en el espacio. 180 grados. Acá también era 180 grados. Al girar 180 grados la molécula en el espacio, vamos a tener aquí la estructura del antraceno, ¿no? Ahí está. Y este bromo va a ubicarse acá en la posición 7 y el metil se va a ubicar en la posición 3. Entonces acá tendríamos la numeración que vamos a tener acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahora está en posición 7, ¿no? Acá estaría en posición 7 el bromo y en posición 2 el metil, pues, ¿no? Sería 2,7. Claro, 2,7 sería. Ahí está. 2,7. En posición 2 está el metil y en posición 7 el metil. ¿Ya? Entonces la menor numeración sería 2,7. 2,7. Entonces 2 para el metil aquí, ¿no? Diremos que acá el metil está en posición 2 y en posición 2 está el bromo. Entonces, cuando tengo números iguales, 2,7, 2,7, escogemos por orden alfabético, pues, ¿no? Por eso el bromo va a tener la prioridad. Porque acá también hay dos estructuras en posiciones 2,7, 2,7, pues, ¿no? Entonces, la menor numeración para el bromo, ¿no? Y este bromo va a estar ubicado en la posición 2, mientras que acá el bromo está ubicado en la posición 7. Entre bromo en posición 2 y bromo en posición 7, me conviene bromo en posición 2, que sería la menor. Por eso esta sería la correcta, pues, ¿no? Su nombre sería 2 bromo 7 metil antraceno. Bueno, ahora sí ya está analizado las tres posibilidades, ¿no? Y el nombre sería 2 bromo 7 metil antraceno para esa estructura. Recuerda que es una misma molécula, no son moléculas diferentes. Las tres moléculas que colocó de ahí son las mismas. Lo único que estoy haciendo es girar la molécula en el espacio. Ya estoy girando nomás la molécula en el espacio. Es la misma molécula. Vamos, ¿qué dice el ejercicio 1? Dice, el benceno es un compuesto aromático, se encuentra en estado líquido a condiciones ambientales. Se emplea como disolvente y como materia prima en la síntesis de diversas sustancias, tales como plástico, resinas y fibras sintéticas. Con respecto al benceno, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Su molécula presenta 6 electrones pi deslocalizados. Bueno, sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Que el benceno es una estructura que tiene dobles enlaces alternados. Tiene doble enlace, doble enlace, doble enlace. Acá hay 6 electrones pi, pues, ¿no? 6 electrones pi. Y presenta resonancia. Entonces tiene acá doble enlace y doble enlace. Y ahí están esos 6 electrones pi. Dice, ¿su molécula presenta 6 electrones pi deslocalizados? Claro, está deslocalizado. Eso sería verdadero. Ya la primera es verdadera. 2, ¿es una molécula plana? Claro. ¿Cómo sabíamos que es plana? Por el carbono, ¿no? Que tiene hibridación sp2. Esa hibridación sp2 tiene una geometría plana.
plana, en el caso del carbono sería plana trigonal. Ahí está. ¿Es una molécula plana asimétrica? No, es simétrica. Vamos a decir que al combinar estas dos estructuras y se tiene como resultado el híbrido de resonancia, que sería este de acá, este híbrido es simétrico. ¿Ya? Es simétrico. Entonces decir que es asimétrica no es correcto, es simétrico. Polar no es. La molécula al ser simétrico va a ser apolar o no polar, pues, ¿no? Entonces no podemos decir que es polar, es apolar. ¿Ya? Falso la segunda. 3. El tolueno se obtiene mediante reacción de sustitución. Claro. Hemos dicho que los compuestos aromáticos se caracterizan por la reacción de sustitución. Entonces nosotros tenemos aquí al benceno, que tiene aquí un hidrógeno. Vamos a ponerlo así. A ver qué pasó con ese benceno. Se desarmó. Ahora vamos a poner otro benceno. Ahí está. Y lo hacemos reaccionar. Un reactivo que podemos utilizar es el clorometano. Entonces, pues, usando clorometano, ahí está el clorometano, con tricloruro de aluminio, entonces acá se favorece la reacción de sustitución. Entonces, acá se va a colocar el metil en la estructura, más HCl. Listo, acá ha habido una reacción de sustitución. ¿Cómo es esa reacción de sustitución? Un átomo de hidrógeno ha sido sustituido, ha sido reemplazado por el metil. Entonces el metil ha entrado en la estructura, ¿no? Y esto es una reacción de sustitución. Reacción de sustitución. ¿Ya? Si el tolueno se obtiene mediante reacción de sustitución, claro, él es el tolueno, pues, ¿no? Tolueno se obtiene mediante reacción de sustitución, verdadero. ¿Verdadero, falso, verdadero? La respuesta es la C. ¿Ya? 1C. 1C. Entonces, mediante una reacción de sustitución, se obtiene el tolueno. Seguimos. Ejercicio 2 dice, el tolueno se utiliza como solvente en la fabricación de pinturas, así como en los procesos de curtido del cuero, aislantes y cañerías. A continuación se muestran dos de sus derivados. Indique el nombre de A y de B. A ver, el nombre de A y de B. Entonces acá tenemos el tolueno y el grupo nitro. Entonces voy a tomar de matriz al tolueno, ¿no? Entonces voy a decir que todo esto es mi matriz, mi cadena principal. ¿Ya? Entonces todo esto es el tolueno. Automáticamente este carbono se convierte en 1. Este sería 2 y este sería 3. Su nombre sería 3-nitro tolueno. Ese sería su nombre. 3-nitro-tolueno podría ser su nombre, ¿no? Ahí está. Posición 1,3 es meta. También es conocido como posición meta. Entonces también podría llamarse meta-nitro tolueno. ¿Ya? Posición meta. Entonces acá también está meta, mira. Meta-nitro-tolueno. La C o la D la respuesta, pues, ¿no? En este caso también, a ver qué tenemos aquí, tolueno, benceno, tolueno, benceno. Entonces podemos tomar de base el benceno, ¿no? Se me ocurre tomar de base el benceno, ¿no? Como cadena principal. Si el benceno es mi cadena principal, entonces él sería un sustituyente. Se llamaría metil. Él se llamaría cloro. Y el de acá, que tiene 2 carbonos, sería el etil. Ahora, la numeración. Si él fuese carbono 1, sería 1, 3, 5. Él también sería 1, 3, 5. Y él también sería 1, 3, 5. Menor numeración no me está ayudando. Entonces, ¿qué hacemos? Por orden alfabético. A, B, C. La C ganó en el orden alfabético. ¿Ya? Entonces, por orden alfabético, la letra C gana a la letra M y le gana a la letra E. Entonces, la numeración va a comenzar por acá, por el cloro. 1. Ahora, si voy para arriba está la M y voy para abajo está la E. Entonces, si voy para arriba estaría en 1,3, ¿no?
Y si voy para abajo, también 1,3. Por orden alfabético, A, B, C, D, E. La E va a ganar. Entonces ahora ganó la E. Entonces voy para abajo. 2, 3, 4, 5 y 6. Su nombre va a ser 1-cloro, ¿no? 1-cloro, 3-etil, 5-metil, benceno. ¿Ya? Entonces acá está 1-cloro, 3-etil, 5-metil, benceno. Y este sería el nombre, pues, ¿no? Entonces en el ejercicio 2, la respuesta es la C. La C sería la respuesta. 2, 12. 12. Profesor, y si hubieran tomado de referencia al tolueno, si tomo de referencia al tolueno, si alguien ha querido trabajar con tolueno, ¿qué podríamos decir? Que la cadena principal sería esto de aquí, ¿no? Todo esto sería la cadena principal. Esto sería el tolueno. Automáticamente este carbono sería 1. Entre el cloro y el etil, ABC ganaría el cloro. Sería 1, 2, 3. El cloro estaría en posición 3. Sería 3 cloro. Su nombre tendría que ser 3 cloro, ¿no? 5 etil, tolueno. Ese sería su nombre. Como acá han puesto 5 cloro, no es, pues, ¿no? Este no es el nombre. El nombre es 3 cloro, 5 etil, tolueno. Entonces quedaría la respuesta como la clave C, ¿ya? 12. 12. Seguimos. Siguiente ejercicio. 3. Para elevar la calidad de una gasolina se emplean diversas técnicas. Una de ellas es el cracking, donde a través de procesos químicos se obtienen compuestos que mejoran dicha calidad. El siguiente compuesto ingresa a una unidad de cracking para obtener hidrocarburos de mayor octanaje. Al respecto, determina el nombre del compuesto. Bien, vamos a buscar la cadena principal. Entonces, la cadena principal va a ser esta de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 carbonos la cadena principal. Les contamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El benceno como sustituyente, su nombre va a ser fenil. Aquí tenemos un carboncito fuera de la cadena principal. Esto de acá sería un metil. Acá hay 3 carbonos y esto de acá se llama met-et-prop. Este sería el isopropil. Y acá hay un carbono fuera de la cadena principal, sería otro metil. Numeración. 1, 2, sustituyente. 1, 2, sustituyente. Contando por acá, en carbono número 2 hay un sustituyente. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Y si cuento por acá, 1, 2, en 2 hay un sustituyente. 3, 4, 5, lo mismo. 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, entonces, ¿por dónde voy a comenzar a contar? Como los números son iguales, menor numeración no me está ayudando. Entonces voy por el orden alfabético. Metil, metil. Bueno, los dos son iguales, no puedo diferenciar. Acá tenemos al fenil y acá tenemos al metil. Acá hay un metil. Entonces, entre este fenil y este metil, el que va a tener prioridad va a ser el fenil. Por eso la numeración va a comenzar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el nombre de la estructura va a ser 3-fenil, ¿no? Que en el carbono 3 está el fenil. Que sigue después, A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I. La I, 4-isopropil. En carbono 2, 5 y 6, 2,5,6. Trimetil. Y la cadena principal que tiene 7 carbonos, que sería el eftano, ¿no? El eftano. Ese sería. Entonces, en el ejercicio 3, su nombre sería 3-fenil
¿no? 3-fenil 4-isopropil, 2,5,6 trimetil heftano. La respuesta es la C de casa. Ya, la C de casa es la respuesta. ¿Listo? Listo. Muy bien. Pasamos. Ejercicio 3, la respuesta es la C. Ejercicio 4 dice, el antraceno es un hidrocarburo aromático policíclico. Se forma junto con otros hidrocarburos aromáticos policíclicos en los incendios forestales debido a la combustión incompleta de la madera. Al respecto, determine el nombre del siguiente derivado del antraceno cuya estructura es. Ahí tenemos al antraceno y me piden el nombre, pues, ¿no? A ver, las posiciones ya están establecidas, hemos dicho eso, pues, ¿no? Esta posición es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. ¿Ya? Entonces, esa posición sería aquí posición 2 para el cloro y 5 para, ¿quién tenemos aquí? Metetprop, esto sería el isopropil. Entonces sería, aquí sería en posición 2,5, 2,5. Pero esta molécula podemos hacer que gire, que rote, pues, ¿no? Entonces, haciendo una rotación de la molécula, una primera rotación aquí, hacemos que gire la molécula, claro, que gire la molécula, 180 grados, y al girar la molécula, ¿qué voy a obtener como resultado? Voy a tener la misma molécula, 1, 2, 3, pero el isopropil ahora va a estar acá arriba, así mira, y el cloro va a estar aquí abajo, ¿ya? Entonces, acá la numeración sería pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá estaría en 1,8. Y yo todavía puedo hacer una rotación más de la estructura, ¿no? Puedo hacer que la molécula gire 180 grados más. Al hacer que gire la molécula 180 grados más sobre ese eje, voy a obtener esta otra estructura. Esta posición 8 se va a ubicar en la posición 1. Entonces acá voy a tener al isopropil. Y este cloro que estaba en la posición 3, ¿no? En la posición 3, ahora va a estar en la posición 6. Aquí. Así, mira. Entonces ahora tenemos aquí a la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues, ¿no? Entonces en posición 1 y en posición 6, ¿no? 1 para el isopropil y 6 para la posición del cloro. Entonces ahí tenemos 3 posibilidades, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la correcta? Pues, ¿no? Veamos. Acá estamos en posición 2,5. Entonces menor numeración, 2,5 acá. Acá 1,8 y acá 1,6. Entonces, ¿cuál será la menor? La menor, ¿no? La menor sería, a ver, ¿cuál sería la menor? 1,6, 1,8. 1,8 1,8 sería muy alto, pues, ¿no? Esta numeración, 1,6, si comparo 1,6 con 1,8, 1,8 está muy alto. Y si comparo 1,6 con 2,5, claro, 1,6 con 2,5. Uh-huh. 2,5 está en posición 2 y está en posición 5, ¿no? Posición 2 y posición 5.
2,5. Y acá está en posición 1 y en posición 6. Claro, me da la misma numeración, entonces busco el orden alfabético, pues, ¿no? Claro, buscamos el orden alfabético. Y por orden alfabético, ¿cómo sería? Tendríamos que el cloro debería tener la menor numeración, pues, ¿no? Sería para el caso del cloro. Y el cloro acá está en posición 2, ¿no? Sería 2 para el cloro. Claro, sería 2,5. A ver, posición 2, posición 5, 2,5. En posición 2 está el cloro. Y en posición 5 está el isopropil. Y acá tenemos en posición 1 el isopropil. Claro, el isopropil. Y en posición 6 estaría el cloro. Claro, 1,6 y acá 2,5. Claro, 2,5. 1,6 y 2,5. Claro, entonces en este caso, ¿cómo sabemos quién sería la prioridad? Entonces acá vamos a decir que la menor numeración sería para... ¿Cuál es la menor? La menor numeración, a ver, ¿cómo se está considerando acá el criterio? Primero debo considerar menor numeración, claro, la menor numeración al primer sustituyente. El primer sustituyente acá está en posición 2, claro, y acá el primer sustituyente está en posición 1, claro, ajá, claro. Entonces, menor numeración para el isopropil sería, claro. ¿Por qué? Porque primero busco menor numeración. Entonces, primero al primer sustituyente. Entonces, acá el primer sustituyente está en posición 2, ¿no? En posición 2. Y acá el primer sustituyente está en posición 1. Entre 2 y 1, el menor es 1. El menor es 1, claro. El menor sería 1. Entonces, menor numeración sería para la posición 1, pues, ¿no? Menor numeración sería para la posición. Claro, yo tengo acá, el primer sustituyente está en posición 2. Y aquí el primer sustituyente está en posición 1. Entre 2 y 1, el menor es 1. Entonces, manda la menor numeración. Entonces, su nombre sería, ¿cuál sería su nombre? Su nombre sería 1, en orden, ese nombre en orden alfabético sería 6-cloro, 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 1-isopropil, 1-isopropil, y la matriz que es el antraceno. Antraceno. Ese sería su nombre. 6-cloro, 1-isopropil, antraceno, ¿no? 6, en la posición 6 está el cloro, es 1-isopropil, ¿no? 1-isopropil y es el antraceno, pues, ¿no? 6-cloro, 1-isopropil, antraceno. Y la respuesta en la 4 sería la B. La B sería la respuesta. Claro, menor numeración. Tengo que agotar todas las posibilidades de la menor numeración. Entonces, por menor numeración, yo puedo establecer que el isopropil está en posición 1. El primer sustituyente, se podría decir, ¿no? Entonces, el primer sustituyente en la primera estructura está en posición 2 y en la segunda estructura está en posición 1. Entonces, la menor numeración sería 1, pues, ¿no? Por eso el nombre sería 6-cloro 1-isopropil antraceno. Ahí está, ese es el nombre, jóvenes. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Siguiente ejercicio. Pasamos ahora a los alcoholes y éteres. Dice, un alcohol, ¿no? Es una estructura muy parecida a la del agua. Por eso diremos que los alcoholes tienen una estructura parecida al agua. Podríamos decir que son derivados del agua. Y los éteres también, su estructura se parece mucho al del agua, ¿no? Podremos decir también que el éter es una estructura derivada del agua.
Compuestos orgánicos oxigenados. Tenemos al grupo hidroxilo, donde R es un resto alquilo, pues, ¿no? Alcoholes. Los alcoholes contienen al grupo funcional hidroxilo, o H, el cual está enlazado a átomos de carbono con hibridación sp3. Entonces yo veo acá que el carbono tiene hibridación sp3 y a ese carbono se está uniendo nuestra función, ¿no? Nuestro grupo funcional, que es el grupo hidroxilo, el OH. Entonces, en ese caso diremos que esta estructura es un alcohol. Acá también, mira, este carbono tiene hibridación sp3 y nuestro grupo funcional se une a ese carbono. Entonces, estas estructuras son alcoholes. Pero en este caso, no se considera un alcohol porque este carbono tiene hibridación sp2, ya no son alcoholes. Acá tampoco. Este carbono, porque este es un átomo de carbono, tiene hibridación sp2. Entonces, estas estructuras no son alcoholes. Profesor, entonces, ¿qué son? Esta es una familia diferente a la familia de los alcoholes. Esta es la familia de los fenoles. Bueno, entonces es un fenol, ¿ya? Y esto de acá es un enol. Entonces, los fenoles y los enoles, ahora, un enol es muy inestable. Entonces diremos que esto de acá se va a estabilizar, ¿no? Como una estructura de un Ch3, Ch2, acá esto pasaría a ser, esto pasa para acá, sería un carbono, hidrógeno, enlace, carbono, doble enlace, oxígeno, enlace, hidrógeno. Claro, así sería. Esta es su forma estable. Así, poco. Entonces, diremos que esta estructura es una estructura inestable, es un enol que va a cambiar a esta estructura, que viene a ser un aldehído. Entonces, un enol cambia a aldehído. Esto sería la forma estable, ¿no? Sería un aldehído. Como enol, su tiempo de vida es muy corto, pues, ¿no? Más estable como un aldehído. Por eso esto de acá diremos que no es un alcohol. Es un enol que es inestable y que cambia a aldehído. Y esto de acá es un fenol, pues, ¿no? Esto de acá es un fenol. Esto sería un fenol. Y el fenol es una familia diferente a la familia de los alcoholes. Son familias diferentes. Por eso decimos que no son alcoholes. En la definición de un alcohol, el grupo funcional debe unirse a un carbono con hibridación sp3 o un carbono saturado, pues, ¿no? Bien, seguimos. Alcoholes, clasificación. Por el tipo de carbono que se une al grupo hidroxilo. Tenemos acá los llamados alcoholes primarios, ¿no? Entonces, para saber el tipo de alcohol, ¿no? Hay que saber qué tipo de carbono es. Este carbono es primario, entonces el alcohol también va a ser primario. Entonces, para saber el tipo de alcohol, hay que saber el tipo de carbono al cual está unido. En este caso, este carbono es un carbono secundario, entonces el alcohol sería secundario. Aquí el carbono es terciario, entonces el alcohol también es terciario, ¿no? Entonces, para saber el tipo de alcohol, tengo que fijarme a qué tipo de carbono está unido. Y de esa forma yo sé qué tipo de alcohol es. Alcoholes, clasificación. Por el número de grupos hidroxilo unidos a la cadena principal, tenemos, cuando hay un solo grupo hidroxilo, un OH, lo vamos a llamar monol, como en este caso, ¿no? Hay un solo OH, es un monol. Y acá hay dos OH, mira. Entonces es un diol. Y si hay tres OHs, diremos que es un triol. Los dioles, trioles ya son considerados polioles, ¿no? Así es. Nomenclatura de alcoholes. Tenemos de nomenclatura común alcohol metílico, ¿no? Alcohol etílico, ¿no? Un carbono, alcohol metílico. Dos carbonos, alcohol etílico. En sistemática, metanol. Dos carbonos, etanol, ¿no? Eso van a ser sus nombres. Seguimos. Nomenclatura de alcoholes. Tenemos acá el alcohol en carbono 1, entonces sería alcohol propílico, 3 carbonos. Alcohol sec-butílico, se está uniendo a un carbono secundario, ¿no? Este sería el sec-butílico. Sistemático, propan, hay 3 carbonos y sería propan 1-ol, que en el carbono número 1 está el alcohol, ¿no? Propan 1-ol. Y acá butandosol, que en el carbono número 2 está el alcohol, sería butandosol. Seguimos. Nomenclatura de alcoholes. Acá tenemos otra estructura, tenemos al alcohol, en este carbono sería alcohol tert-butílico, o 2-metilpropan-2-sol.
la cadena principal sería esto de acá, y este sería el carbono número 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces, en el carbono número 2 está el alcohol, ¿no? 2-metil, el metil sería esto de aquí. ¿Ya? Esto sería el metil. Entonces, 2-metil, propan, 2-sol. Y en este caso de acá, alcohol isopentílico, 5 carbonos, ¿no? Isopentílico, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el isopentílico, ¿no? El alcohol isopentílico. O 3-metilbután 1-ol. Entonces la cadena principal sería esto de acá. La numeración sería 1, 2, 3, 4. Esto sería el metil. Y su nombre sería 3-metil-bután, met et prot but, ahí está el bután, 1-ol. Que en el carbono número 1 está el alcohol. Seguimos. Compuestos orgánicos oxigenados. Acá tenemos que 5-metil, en el carbono 5. Bueno, esta sería la cadena principal. La numeración me está indicando que en el carbono 5 está este metil de acá. Este es el metil. Hexano, 2,4-diol, pues, ¿no? Que se repite, ¿no? 2OH. Aquí la cadena principal serían estos 3 carbonos. Así que acá tendríamos este metil. Y su nombre sería 2-metil prop 2-en-1-ol, pues, ¿no? Sería el nombre de esta estructura. El doble enlace es el en, pues, ¿no? Y el alcohol, lo vamos a señalar, este ol me indica el alcohol, pues, ¿no? Este sería el OH para indicar el alcohol, 1-ol. Cadena cerrada, el alcohol tendría prioridad, pues, ¿no? Entonces acá la cadena principal sería la cadena cerrada. Esta sería la cadena principal. Entonces acá tenemos un metil y acá tenemos otro metil. Entonces su nombre sería 4,4-dimetil ciclohexanol, ¿no? Ciclohexanol. Acá la prioridad lo tiene el alcohol. Entonces, entre un doble enlace y un alcohol, el alcohol manda, pues, ¿no? Sería ciclopent 2-en. Este doble enlace es el en, pues, ¿no? Que en el carbono 2 está el en y en el carbono 1 está el alcohol, 1-ol. Seguimos. Tenemos acá propiedades químicas, reacciones de oxidación. Un alcohol primario que se oxida nos va a dar un aldehído. Y si este aldehído se oxida, nos da un ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces recuerda, memoriza, esto hay que memorizar. Un alcohol primario que se oxida nos da un aldehído. Un aldehído que se oxida nos da un ácido carboxílico. Otro caso, un alcohol secundario que se oxida nos va a dar una cetona. ¿Ya? La cetona. Los alcoholes secundarios que se oxidan me dan cetonas. Bien, seguimos. Fenoles, grupo hidroxilo también está presente en el fenol, este es el grupo hidroxilo, su nombre va a ser fenol o bencenol. ¿Ya? Hemos dicho que él es una familia diferente a la de los alcoholes, pues, ¿no? Nomenclatura, igualito acá, ¿no? Tal como hemos explicado los 4 casos. Tenemos acá tomar de referencia, ¿no? El benceno como cadena principal y a él lo trataríamos como si fuese un sustituyente, o sea, sería un hidroxi. Y él sería un etil. A, B, C, D, E, E. Entonces, cuando la E sería acá 1 y acá sería 2, pues, ¿no? Entonces, su nombre sería 1-etil, ¿no? Acá está 1-etil, 2-hidroxi, benceno. Porque el benceno es mi cadena principal, ¿ya? Posición 1-2 es posición orto, etil, hidroxi, benceno. Entonces también le podemos llamar ortoetilfenol, pero en ese caso la matriz sería el benceno más el OH, ¿ya? Y en ese caso el OH unido a este carbono sería el carbono número 1. El 2 sería el etil, entonces su nombre sería 2-etil y la matriz que sería el fenol, pues, ¿no? Y tendríamos este nombre de acá, ¿ya? Entonces ahí sería en el caso que yo tome de cadena principal, ¿no? Tomemos de cadena principal al fenol. Este sería el fenol. Y él sería el carbono 1 y él el carbono 2. Entonces el etil está en el carbono número 2 y la matriz que es el fenol. Ortoetilfenol. Y ahí están los nombres, ¿no? Para el caso de los fenoles disustituidos. Acá cuando es trisustituido, ¿no? Entonces acá han tomado de matriz al benceno. Entonces mi cadena principal es el benceno. ¿Cómo estoy tratándolo al OH? Como
Ahí está. Cuando son 2, y acá tenemos 3. Entonces, posición 1, 2, está el diol, ¿no? Es el OH. En posición 4 está el metil. Posición 4 el metil, y posición 1 y 2, posición 1,2, que es esta posición, está el ol. Ahí está. Cuando son 3, igualito. El benceno sería mi cadena principal, la cadena principal, y el OH está en posición 1, 2, 4, y sería un triol, pues, ¿no? Triol. Benceno 1, 2, 4, triol. Y así estaríamos nombrando cuando ya son varios grupos hidroxilo que rodean al benceno, pues, ¿no? Bien, seguimos. Ejercicio 5. Dice acá, los alcoholes son sustancias polares cuya solubilidad depende de su masa molar y del número de grupos hidroxilo. Sus propiedades químicas dependen del tipo de carbono al cual se une el grupo hidroxilo. Además, presentan diversidad de aplicaciones. Por ejemplo, el ciclohexanol se emplea en la fabricación de barnices y el etano 1,2-diol se usa como anticongelante. Al respecto, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El ciclohexanol es un alcohol primario. A ver, ¿quién es el ciclohexanol? El ciclohexanol sería una estructura cerrada de 6 carbono con un OH aquí. Entonces dice, el ciclohexanol, esto sería el ciclohexanol, ¿es un alcohol primario? No, pues. Acá vemos que este carbono, que está unido a este carbono y a este carbono, este sería un carbono secundario. Entonces el alcohol sería secundario. No es primario, es secundario. Entonces la primera es falsa. Si la primera es falsa, podría ser la de acá o podría ser la de acá. El etano, 1,2-diol, es soluble en agua. Bueno, tiene el OH, y como tiene OH, ¿no? Tenemos acá carbono, carbono, y OH aquí y OH acá. Acá sería H2 y acá también sería H2. ¿Es soluble en agua? Claro, por los alcoholes va a ser soluble en agua. ¿Y es un poliol? Claro, cuando tiene más de 2 ya se considera un poliol. Eso sería verdadero. Ya eso es verdad. 3. Entre sus moléculas solo se presentan las fuerzas puente de hidrógeno. Entre sus moléculas solo se presentan las fuerzas puentes de hidrógeno. Si yo tengo moléculas, ¿no? H2, H3, si hablamos de un alcohol, porque estamos hablando de los alcoholes, entre sus moléculas puede generar puente de hidrógeno, ¿no? Con otro oxígeno, hidrógeno, H2, H3. Este sería el puente, ¿no? El puente de hidrógeno. Claro, esta molécula con esta otra molécula estarían formando puente de hidrógeno. Pero si hay puente de hidrógeno, también hay dipolo-dipolo y también hay fuerza del onda. Estarían las 3 fuerzas intermoleculares. Como pone la palabra solo, esa palabra solo no sería correcto, porque están las 3 fuerzas intermoleculares. Puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerzas del onda. Por lo cual sería falso. Falso, verdadero, falso. La respuesta, la D de dado. ¿Ya? En el ejercicio 5, la D de dado. 5D de dado. 6. La palabra alcohol proviene del vocablo árabe al-kul, que significa espíritu. Así, por ejemplo, el etanol se denomina espíritu del vino. El metanol se llama espíritu de la madera, entre otros. Sin embargo, actualmente los alcoholes presentan también nombres sistemáticos. Con respecto a los siguientes alcoholes, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Qué tenemos acá? El nombre de A. A ver, veamos. La cadena principal acá sería 1, 2, 3. 1, 2, habrían 2 sustituyentes. 1, 2, 3, y acá habría 1, 2, 3. Me conviene que esta de acá sea la cadena principal, ¿no? 1, 2, 3. No, pero acá hay un alcohol. Acá está el alcohol, estaba escondido, ahí ese alcohol. Acá hay un alcohol y acá está el otro alcohol. Entonces los alcoholes deben estar en la cadena principal. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos al isopropil y acá tenemos al metil. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Me conviene por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Entonces, el nombre de la estructura sería 3-isopropil, 3-isopropil, 3-metil. Cadena principal tiene 7 carbonos, sería heftano. En posición 2 y en posición 6, ¿no? Carbono 2 y carbono 6, sería posición 2 y posición 6, sería el diol. Entonces, el nombre de A es 3-isopropil, 3-metil, heftano 2,6 diol, verdadero, está bien. El nombre de B, esta estructura de acá. Bueno, la cadena principal sería esto de aquí. La cadena cerrada sería la cadena principal. La numeración sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me voy por arriba, así, 3, 4, 5. Tendríamos aquí al etil. Su nombre sería 2-etil, ciclopent, 1, 2, 3. En posición 3 está el en. Y en posición 1, el alcohol, 1-ol. ¿Ya? 1-ol. A ver, ¿qué tenemos acá? 5-etil. 5-etil, no, pues. Si voy para abajo o voy para arriba con respecto al doble enlace, me da lo mismo. Entonces hay que darle la menor numeración al etil. No es correcto decirle 5. Entonces eso sería falso. La oxidación de B del metanol y del etanol forman aldehídos. Bueno, la oxidación, si a el óxido, ¿no? Sufre un proceso oxidativo, ¿qué me va a dar? Este OH, este alcohol, porque esto es un alcohol secundario, se va a convertir, vamos a decirlo así, ahí está, en una cetona. Esto de acá sería una cetona. Entonces, la estructura B se convierte en cetona. Bueno, el metanol y el etanol sí se convierten en aldehídos, pero B no. B se convierte en cetona. La oxidación de B me va a dar acetona. Metanol sí me va a dar aldehído y etanol también me da aldehído. Pero B no, pues, ¿no? Por lo cual sería falso. Verdadero, falso, falso. Entonces en la 6 la respuesta es la C. ¿Ya? La estructura B al oxidarse va a dar una acetona. Pero la estructura del metanol y el etanol sí dan aldehídos. Entonces la que está mal es la B, pues, ¿no? Así es. Bien, seguimos, jóvenes, seguimos. Entonces, el ejercicio 6, la C de casa, 6C. Siguiente. Dice, indique la alternativa que contiene los nombres correctos respectivamente. Entonces, tenemos acá, a ver, tenemos benceno, benceno, fenol, fenol. En la 7, vamos a trabajar con el fenol, ¿ya? Vamos a trabajar que esta es la cadena principal. Automáticamente, este carbono sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá tengo al etil. Y acá tendría al isopropil. ¿Ya? Al isopropil. A, B, C, D, E, me conviene la E, sería 2, 3, 4, 5, 6. Su nombre sería 3-etil, 5 isopropil, fenol. En este otro caso, vamos a considerar la matriz al benceno. ¿Ya? Entonces la numeración sería, acá tendría aquí, ¿a quién tenemos acá? Al metil, al hidroxi, y esto de acá, que es el este es el terbutil, ya el terbutil. Si comienzo por acá sería 1, 2, 3, y si comienzo por acá sería 1, 2, 3. Y si comienzo por acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 1, 2, 6 queda eliminado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, orden alfabético. Entre la M y la B gana la B. Entonces la numeración comienza por acá. 1, 2, 3. Ah, no, por ahí no va. Menor numeración va para arriba. 2, 3, 4, 5 y 6. Su nombre sería en orden alfabético A, B. Sería 1, terbutil, A, B, C, D, E, G, H, I. 2, hidroxi. 2, hidroxi. 3, metil.
3-metil, y el anillo aromático, que sería mi cadena principal, sería el benceno. Entonces sería 1-terbutil 2-hidroxi, 3-metilbenceno, y acá sería 3-etil 5-isopropil fenol. La respuesta, la D de dado. 7D de dado. 7D de dado. 7D de dado. Seguimos. Compuestos orgánicos oxigenados, los éteres, son de la forma ROR, aromático oxígeno R, aromático oxígeno aromático, donde AR es un resto arilo o R es un resto alquilo. El grupo funcional es el grupo oxi, ¿no? Que es el oxígeno. Éteres pueden ser simétricos si son iguales, ¿no? Así, mira, este es un éter simétrico. Estos dos grupos son iguales. Y asimétricos si son diferentes. Mira, este grupo es diferente a este grupo. Por eso decimos que es asimétrico. Nombres. Acá este éter se llama dietiléter. Esto de acá es el etil, ¿no? Este es el etil. Y él también es un etil. Entonces su nombre va a ser dietiléter, pues, ¿no? Dietil. O éter dietílico. En la sistemática se busca como cadena principal a uno de ellos. Bueno, esto sería el etano. Y todo esto de acá sería el etoxi. Entonces su nombre sería etoxietano. Lo mismo acá, ¿no? Etil, metiléter, ¿no? Esto de acá sería el metil. Esto de acá sería el etil, éter, ¿no? O éter etil metílico. Metoxietano. Etano sería la cadena principal, sería esta de acá, la cadena con mayor número de carbonos. Esto representaría el etano. Y esto de acá sería el metoxi. Y su nombre sería metoxietano. Eso es nomenclatura sistemática. Seguimos, acá tenemos nomenclatura común, isopropil metiléter, éter isopropil metílico, y fenilmetiléter, éter fenilmetílico, o también conocido como anisol, ¿no? Esta estructura es más conocida como anisol. En sistemática sería la cadena principal, sería esta cadena de 3 carbonos, y todo esto de acá sería el metoxi. Ya todo esto de acá se llamaría metoxi. Metoxi, propano, ¿no? En el carbono número 2 está el metoxi. Y acá metoxibenceno, ¿no? Metoxibenceno a toda la estructura. Acá tenemos el 3-etoxi, propano 1,2 diol, ¿no? En posición 1 el OH, el hidroxi, en posición 2 el hidroxi. Y en este otro caso, 3-etenoxi, prop 2N. Entonces acá la cadena principal vendría a ser esto de acá, y acá la cadena principal vendría a ser esto de acá, ¿no? Entonces el éter se trata como si fuese sustituyente en ambos casos, ¿no? Esa es la sistemática. Acá también, mira, tenemos la cadena principal, que sería la cadena cerrada, ¿no? Esta cadena cerrada sería la cadena principal, y el éter se trata como sustituyente. Ahí está. Es el etil, y esto es el metoxi. Lo mismo acá. Acá tenemos al bromo y al éter. Bueno, pero todo esto de acá se conoce como anisol también, pues, ¿no? Claro. Y hemos analizado este tipo de nomenclatura también, pues, ¿no? Puede ser el benceno cadena principal o el anisol la cadena principal. Muy bien, jóvenes, para terminar, el ejercicio 8 dice, los éteres tienen diversas aplicaciones, por ejemplo, el dietiléter se usa como anestésico local, en tanto que el metoxietano se emplea en laboratorios de investigación para el estudio de nanomateriales. Respecto a los éteres, seleccione la alternativa correcta. Dice, presenta el grupo funcional hidroxilo. No, pues hidroxilo es de los alcoholes, ¿no? Esto es falso. Es un éter asimétrico, pero yo veo acá que esto de acá y esto de acá son iguales. Sería simétrico. Simétrico. Entonces, falso. Sus moléculas se unen mediante fuerzas puente de hidrógeno. No, pues acá no hay el enlace oxígeno-hidrógeno. Acá lo que puede haber es London o dipolo-dipolo, ¿no? Fuerzas de London o dipolo-dipolo. Pero puente de hidrógeno no hay. No hay puente de hidrógeno. El nombre común de esta estructura es, a ver, venimos, acá tienes al metil y acá tienes al etil.
¿Es etil, metil, éter? Claro, eso es verdadero. La respuesta sería la D. ¿Ya? En el ejercicio 8, la respuesta es la D. 8D de dado. 8D de dado. Ejercicio 9 dice, a continuación se muestran dos éteres sintetizados en un laboratorio de farmacología. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene sus nombres respectivos. Veamos. Bueno, buscamos la cadena principal, sería esto la cadena principal, y el éter se convierte en un sustituyente. Met et prop, esto sería prop. Oxígeno sería el oxi, propoxi sería, ¿no? Y esto de acá es el flúor. Numeración 1, 2, 1, 2. Simétrico. Si cuento por acá está en 2 y si cuento por acá está en 2. Alfabético. A, B, C, D, E, F. La F ganó, la F de flúor, así que eso va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Su nombre va a ser 2 flúor, 4 propoxi, pentano. Ese va a ser su nombre. A ver, 2 flúor, acá está 2 flúor, 2 flúor. Ya, vamos para la segunda estructura. ¿Qué tenemos acá? Dos dobles enlaces van a estar en la cadena principal. Entonces la cadena principal va a ser esto de acá. Entonces su numeración va a ser 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bueno, el doble enlace no nos está ayudando, ni el éter nos ayuda. Y menor numeración al sustituyente. Entonces acá tenemos al metil, menor numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué cosa es esto? Met et prop. Esto es el isoprop. Oxígeno sería oxi, isopropoxi. Y esto de acá sería el flúor. Entonces su nombre sería A, B, C, D, E, F, G, H, I. F va primero. Sería 3 flúor, 4 isopropoxi, 2 metil, y la cadena principal que tiene 7 carbonos sería EP en posición 2 y 5. Sería 2,5 dieno. Entonces aquí hay que colocarle una vocal, EFTA, 2,5 dieno. Entonces, 3 flúor, 4 isopropoxi, 2 metil, EFTA, 2,5 dieno. La B la respuesta, ¿ya? La B sería la respuesta. Para el ejercicio 9, la respuesta sería la B, jóvenes, ¿ya? La B. 9B. Y muchísimas gracias, jóvenes. Problemas propuestos: 1C de casa, 2A, 3C, 4C. 1C, 2A, 3C y 4C. Ya, esa sería la claves de los propuestos. Y en la tarea, en el ejercicio número 4, ¿no dice? La 4, la posición del doble enlace. Acá hay que ver la posición del doble enlace, jóvenes, hay que hacer una corrección. Es 1-eno, ¿no? Acá vamos a colocar que la corrección sería, hay que hacer una corrección aquí. Acá dice hexano, ¿no? Entonces aquí es 1-eno. Y acá va 1-eno. Ya, esta sería la corrección. Ya, el nombre de B es 4-etoxi, 2-metoxi, 1-eno. Eso sería. Esa sería la corrección que hay que hacer aquí. 1-eno. Acá está la posición, pues, ¿no? Entonces sería la cadena principal. ¿No? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ex, por eso es ex, pues, ¿no? Y en la posición 1, acá está 1, 2. En la posición 1 está el doble enlace. Ya, eso es con respecto a la tarea, jóvenes. Entonces, en la tarea, en la pregunta número 4, había que hacer esa corrección. Ahora sí, jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, chao.